Buenos días, hermanos, bienvenidos a este domingo 21 de junio del 2020. Le damos las gracias a Dios una vez más por estar aquí compartiendo de la palabra. Damos gracias también a Dios por todos los padres. Feliz día a todos los que son padres de nuestra iglesia, a todos los que nos están viendo. Feliz día del Padre. Damos gracias a Dios también por muchos motivos. El domingo pasado estuvimos trabajando en la iglesia y vimos a muchos jóvenes y nos dio gusto que estuvieran ahí también apoyándonos en la construcción. Y había también varones, estuvieron ahí mujeres también apoyándonos también en la comida. Damos gracias a Dios por ellos, gracias a Azucena, gracias a Raquel, gracias a nuestro hermano Efraín que estuvo ahí también al frente también apoyando. Damos gracias a Dios por todos ellos y también hay quienes no fueron, pero sabemos que están apoyando en lo económico y todo es un apoyo y le damos gracias a Dios por la iglesia en general y no nada más por la construcción, sino por todo lo que se hace como iglesia y lo que se hace para la gloria y para la honra de Dios también. Damos gracias a Dios por ello y también damos gracias a Dios por nuestro hermano Jorge. Él estuvo apoyándonos, nuestro pastor estuvo apoyándonos todo el tiempo en la construcción. Ahí estuvo también echándole muchas ganas y pues por la tarde se puso a dar el mensaje. Entonces él nos enseña que se pueden hacer las cosas y que es solo ponerse en las manos de Dios para seguir adelante. Damos gracias a Dios por ello y pues vamos a empezar con el mensaje de esta mañana y le hemos titulado Poniendo nuestra mirada en Jesús, o como dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesucristo, puesto los ojos en Jesucristo. Y entonces, en esta mañana recordaba, y no nada más esta mañana, y no nada más yo, hemos estado viendo en los noticieros, en la sociedad, en las redes sociales, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que los inconvenientes en la sociedad que hay, las injusticias, los desacuerdos, la falta de organización. Hay muchas cosas que no nos están pareciendo como sociedad y a veces nuestro actuar no es el correcto. Y por eso es necesario que nosotros como creyentes tengamos nuestra mirada puesta en Jesucristo. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Jesucristo, en nuestra vida, es lo mejor que podemos hacer para poder actuar como Cristo lo hizo y para poder reflejar el amor y la actitud y la sabiduría de Jesucristo en nuestras vidas también. ¿Sí? Y algo que nos ayuda a entender un poquito lo que estaba pasando y lo que Jesús le decía constantemente a sus discípulos, a lo mejor no directamente, pero lo hacía, decirle a sus discípulos que no quitaran la mirada de él. Y me acuerdo de cuando Pedro caminó por el agua, que era necesario que Pedro estuviera concentrado en Jesucristo y viendo a Jesucristo, y hubo situaciones constantemente que Jesús les decía a sus discípulos que no debían de desviar su pensamiento, su mirada, porque las cosas sin Jesucristo no salen mal. Las cosas sin Jesucristo son muy diferentes y incluso llevan consecuencias fatales si caminamos sin Él, ¿verdad? Y puedo hacer una mención en Juan 14, donde Jesucristo le habla a sus discípulos en un momento de dificultad, en un momento de incierto, de desacuerdos, de no saber qué iba a pasar, de no saber qué estaba pasando. Incluso Jesucristo les da palabras de aliento, palabras de apoyo y palabras de verdad. Él mismo lo dijo en el versículo 6 del capítulo 14 de Juan. Les dice que Él era el camino y que Él era la verdad y que Él era la vida. ¿Sí? Ahí les reitera todo, les dice que Él es todo. Entonces Jesucristo les da palabras. Voy a leer Juan 14, del 1 al 7, y la palabra de Dios dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sí? Leí hasta el versículo número 10. Entonces, era un momento en el que los discípulos había confusión. ¿Sí? Todo este capítulo de Juan, el 14, entero, se centra en la promesa de Cristo como el elegido para brindar consuelo al creyente, no solo en la ocasión de su venida futura, sino también en el presente a través del ministerio del Espíritu Santo, ¿sí? De quien él enviaría para fortalecer al creyente sin su presencia, porque ellos estaban asustados de no saber qué iban a hacer si no estaba Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo les prometió un consolador, les prometió el Espíritu Santo. Entonces, esto se centra en este momento. El mundo de los discípulos sufría en breve una gran sacudida. Ellos se sentían confundidos, acosados y agobiados por los acontecimientos que estaban por suceder, y Jesús conoció de antemano su desolación que iban a experimentar y les habló para reconfortar el corazón de cada uno de ellos. ¿Sí? En el versículo número 1 les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Sí? Su corazón estaba turbado, estaba confundido, no sabían cómo actuar, no sabían qué hacer, cómo reaccionar. ¿Sí? Y quizás hoy en día no es la situación igual la que se vive, pero sí es necesario poner nuestros ojos en Cristo. Por otro tipo de confusiones, por otro tipo de cosas que nos separan o nos ponen a pensar, o nos llegan tantas cosas de todos lados que nos desviamos de la manera de ver, de quitar los ojos de Jesucristo, porque es muy fácil. Pedro en un segundo volteó su mirada. ¿Sí? Entonces Jesús constantemente, para él era importante que ellos tuvieran su mirada puesta en Jesús. Por eso en Hebreos nos dicen esto: poner nuestros ojos en Jesús, nuestra mirada en Jesucristo. ¿Sí? Es muy alentador pensar que tú y yo salimos adelante en un mundo que está marcado por el odio, por la violencia, por la injusticia, por el racismo, la traición, la deslealtad, el egoísmo, los abusos y muchas otras cosas que suceden en nuestro diario vivir. Y estas cosas que dijimos ahorita son cosas que muchas veces nos quitan la mirada, ¿sí? Nos quitan la mirada de Jesucristo. Y el quitar la mirada de Jesucristo podría traer o trae consecuencias fatales, ¿sí? A nuestras vidas. Voy a citar unas palabras de David Tripp en su libro de Misericordias de Dios para cada mañana. Dice: no importa cómo te trate la gente el día de hoy, si eres un hijo de Dios, estás siendo amado en este momento por un siempre presente y amoroso Redentor. Dice Isaías 53 del 1 al 4 y del 7 al 9 de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quienes se les ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimaron ciertamente. Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte.
Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. ¿Sí? Esta escena, estos versículos nos hablan de la crucifixión de Cristo. Isaías lo estaba profetizando, la venida de Jesucristo y cómo iba a ser despreciado, cómo iba a ser arrancado, cómo iba a ser maltratado y entre quienes iba a morir. ¿Sí? Cómo Dios es tan perfecto, tan grande, y vemos sus tiempos son perfectos y nada hay en él error. Estaba dándonos la escena de la crucifixión de Cristo y tal como lo dijo Isaías, así sucedió. Así sucedió. ¿Sí? No importa, voy a volver a nombrar lo que dice David Tripp, no importa cómo te trate la gente el día de hoy. Si eres un hijo de Dios, estás siendo amado en este momento por un siempre presente y amoroso Redentor. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesucristo, podemos entender que Jesús sufrió más y ha sufrido más, soportó más, toleró más y tuvo más paciencia, y que Él es nuestro ejemplo a seguir y que nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jesucristo, y por eso es la importancia de poner nuestros ojos en Él. Cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, podemos enfrentar situaciones difíciles de una manera apacible gracias al poder del Espíritu Santo. Y es muy peligroso y desastroso tomar decisiones y vivir una vida sin Cristo porque actuamos de acuerdo a nuestros impulsos. ¿Sí? Nuestros impulsos, nuestro carácter, nuestra forma de ver las cosas es muy diferente a como la vemos cuando estamos caminando, cuando estamos en Cristo también. ¿Sí? El día de hoy la sociedad defiende sus derechos, pero lo hace con violencia, lo hace con destrucción, lo hace de maneras que no son las correctas de hacerlo. ¿Sí? ¿Y quién aprovecha ahí? Satanás aprovecha. Satanás aprovecha estos impulsos para robar, para matar, para destruir. Primeramente nuestra sociedad y todo lo que se encuentra a su paso, desestabilizando y creando duda, confusión y falta de confianza. ¿Sí? Y creo que cabe recalcar aquí Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Cuando tenemos esta verdad bien fundamentada en nosotros, bien puesta en nosotros, sabemos que nada de lo que pase o nada de lo que esté tratando de hacer el enemigo nos va a desestabilizar, porque tenemos el camino por el cual debemos de caminar. Tenemos a Cristo, que Él siempre nos dice la verdad. Y sabemos que si caminamos por ahí, tenemos esa vida, tenemos la vida eterna en el Padre, porque solamente Él es el camino, solamente por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre. Por eso es tan necesario poner nuestros ojos en Cristo. ¿Sí? Pero Jesús estuvo dispuesto, eso es muy diferente. ¿Sí? Les decía al principio de lo que acabo de leer, el día de hoy, que la sociedad defiende sus derechos y defendemos nuestros derechos, pero Jesús estuvo dispuesto a renunciar a cualquier derecho. Renunció, no solamente estuvo dispuesto, sino que renunció. ¿Sí? Renunció a sus derechos por mí, renunció a sus derechos por ti. Jesús estuvo dispuesto a ser despreciado, estuvo dispuesto a enfrentar rechazo y a someterse al odio y a la violencia. Incluso estuvo dispuesto a que el Padre le diera la espalda de esta manera, ¿sí? De que le diera la espalda a causa y a consecuencia de tanto pecado que había en él, que estaba cargando por nuestra culpa, ¿sí? Él estuvo dispuesto a todo eso, y recordar todos estos versículos, estos pasajes, todo lo que vivió Jesucristo nos ayuda a soportar los momentos difíciles y a saber que Él tiene la solución. Que Él tiene la solución a cada una de las cosas que se están viviendo, ¿sí? Y podrías preguntarte,
en esta mañana, ¿por qué estuvo dispuesto a todo esto? ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a todo esto? Lo hizo voluntariamente para quitar el pecado de nosotros, claro, creyendo y arrepintiéndonos de nuestras faltas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que como sus hijos, tú y yo podamos vivir en la esperanza y la paz de saber que no importa lo que enfrentamos en medio de lo que estamos pasando, somos perfectamente y enteramente amados por Él. ¿Sí? Somos amados por Dios, pase lo que esté pasando. Él sufrió rechazo para que pudiéramos conocer el amor de Dios por siempre. Esto lo podríamos definir como lo define la Biblia, pues, como una maravillosa gracia. Recibimos algo que no merecíamos por alguien que sufrió, que fue Jesucristo. Sufrió todas estas cosas que el día de hoy posiblemente a nosotros nos pasan injusticias, que nos pasan cosas adversas y creemos que no es justo y vemos cómo actúa la sociedad. Y Jesús nos invita a poner nuestros ojos en Él, a no quitar nuestra mirada de ahí y a continuar adelante pase lo que pase. ¿Sí? Mucha gente piensa o dice o pregunta, ya es el fin del mundo, esto es la marca de la bestia, esto es la marca de la bestia, esto es la marca de la bestia, está pasando, ya se va a acabar el mundo. ¿Sí? Pero si vamos a la Biblia, los discípulos le preguntaban que cuándo sería el fin. Y Él se pone a dar algunas cosas, a nombrar algunas cosas que van a pasar, pero les dice esto solo será el comienzo. ¿Sí? Todas estas cosas serán solamente el comienzo. Entonces, como creyentes, nosotros necesitamos caminar puestos los ojos en Cristo, ¿sí? Para soportar y para aceptar, para pensar con sabiduría también, puestos los ojos en Cristo. De lo contrario, nuestras decisiones, nuestro testimonio y nuestro compartir será fatal, porque si no tenemos los ojos puestos en Cristo, no podemos hacer nada. ¿Sí? Lo dice Jesús en Juan 15:5, separados de Jesús nada podemos hacer. ¿Sí? Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Necesitamos permanecer en Él para poder ser y hacer algo. ¿Sí? Si nosotros quitamos nuestra mirada de Jesucristo, no somos nada. ¿Sí? Esto es a lo que somos invitados en esta mañana. Y por último, me gustaría leer Hebreos 12 del 1 al 4 y Hebreos 12 del 12 al 15. Fíjense bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Nos habla de lo que es poner la mirada en Jesucristo. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo que como hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Sí? Damos gracias a Dios porque nos muestra la gran necesidad que tenemos de poner nuestros ojos en Él. ¿Sí? Considerad, dice en el versículo número 3, a aquel que sufrió tal contradicción del pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para continuar adelante y no nos cansemos. Sí, voy a ir a Hebreos 12, dice así, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Nos habla de la gran necesidad que tenemos de seguir adelante, de que caminemos por el camino de Dios, puestos los ojos en Cristo. ¿Para qué? Para nosotros mismos y para el ánimo de los demás, para testimonio a los demás, lo dice en el capítulo, en el versículo número 15, dice, y os estorbe por ella, muchos sean contaminados, ¿sí? En vez de hacerlo de la manera de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hacer, hagámoslo con la mirada puesta en Cristo para que nada estorbe a nosotros y a los que nos están mirando también alrededor de nosotros. Damos gracias a Dios por esto y me gustaría terminar con una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque eres grande, porque eres poderoso, Señor, y nos muestras tus misericordias todos los días, Señor. Nos muestras también, Señor, en tu palabra esa gracia tan hermosa que has tenido con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras la gran necesidad que tenemos de permanecer cerca de ti, de poner nuestros ojos en ti, Señor, de apartarnos y quitar de nosotros ese pecado, Señor, que nada más nos hace más carga, Señor, y no nos permite caminar, no nos permite correr la carrera como debiéramos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder rendir nuestras vidas totalmente a ti, Señor, quitando todo aquello que estorba, Señor, para no desmayar, para no cansarnos, Señor, porque todavía queda camino por delante, Señor, y para que podamos ser de testimonio a los demás, Señor, que solamente en Cristo hay salvación y solamente en Cristo podemos vivir en paz en medio de tribulaciones, podemos vivir con una esperanza y con tranquilidad en medio de que el mundo se esté derrumbando. Estar fijos los ojos en ti, Señor, vamos a poder tener la paz y la tranquilidad que solamente la encontramos en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos porque nos muestras, Señor, que solamente por medio de tu sacrificio es por el cual podemos disfrutar, Señor, de tus bendiciones, de aceptar que solamente tú eres digno, de aceptar que solamente tú nos has ayudado y nos has amado de tal manera que podemos acercarnos al Padre, Señor, pero solamente confiando y poniendo los ojos en ti, Señor. Sabemos que hay gente que dice, yo creo en ti, yo creo en Dios, pero no lo hace en Jesucristo, y es necesario que pongan sus ojos también en Cristo, como Jesús lo dijo a sus discípulos, creen en Dios, crean también en mí. Y eso es lo que oramos en esta mañana, Señor, que más personas puedan llegar al conocimiento de Cristo para salvación y para que puedan llegar contigo a esa vida eterna, Padre. Te damos gracias y ayúdanos a continuar caminando puestos nuestros ojos en ti. En Cristo Jesús. Amén.